grabar. Yaritza Quiño presente. Muy bien, entonces, a ver, Quiño, ¿de qué? Siempre me dicen la sección, ¿ya? La sección. Ajá. Ya sé que la D no es, entonces será la E. La Quiño. Muy bien, entonces, acá será. Asistió. Muy bien, entonces, como les decía, vamos a resolver los problemas de su libro en la sección Ahora hazlo tú. Delgado presente, ¿no? Otra vez. Pero me dicen la sección, por favor. A ver, Rodrigo Vázquez y Yaritza Quiño. Rodrigo Vázquez. Rodrigo Vázquez, Vázquez, Vázquez. Rodrigo. Sí, está asistente. Quiño asistencia. ¿Y quién más nos había mencionado? Y el chat no aparece. Delgado, ¿no? Delgado de la E. Ya, sí, entonces completamos. Muy bien, entonces Maricielo Valdés nomás estaría faltando en lo que es tercero E. Vamos a fijar. Vamos a dejarlo ahí presente. Ahí está. Entonces el problema número 3 dice, determine los moles o las moles para 12 por 10 a la 23 átomos de carbono. ¿Y qué es lo que sucede? Sucede que me he puesto una hoja de más. Sucede que anteriormente ya hemos visto la fórmula para determinar moles con número de partículas. Y esta vamos a utilizarlo para resolver el problema número 3. Entonces la fórmula es moles es igual a masa entre la masa molar, aunque también puede ser calculado como el número de partículas entre el número de Avogadro. Ese número de Avogadro, para redondearlo, lo podemos trabajar como 6 por 10 a la 23. Y como aquí justo me dan el número de partículas, en este caso nos están dando átomos, entonces no voy a utilizar esta de masa con masa, sino solamente esta relación. El número de partículas es igual entre 6 por 10 a la 23, que es el número de Avogadro, entonces 23, me da el número de moles. Entonces reemplazamos. Digo, el número de partículas es 12 por 10 a la 23. Entre el número de Avogadro, que es 6 por 10 a la 23, ¿cuántas moles no sale? ¿Cuánto será? Lo bueno es que 10 a la 23 acá arriba es igual a 10 a la 23 que está acá abajo. Entonces se simplifica. Al igual que 12 entre 6, dándome como respuesta 2 mol. Bien, 2 mol, muy bien, Emilia, exacto, correcto. Y por acá nos dicen la 3 rojo sale 2 por 10 a la menos 23. Ah, ya, grados lo que nos decía era el espejo. Ah, problema 3 dice, espejo sale 4 por 10 a la 23. 3 rojo, 4, 2 por 10 a la 23. Hay dos respuestas.
Allá de la 3 ya lo hemos hecho el rojo. Y el rojo sale 2 nomás. Se van los 10 a la 23. Y en el problema espejo, lo voy a calcular el problema espejo. Es que el chat no está apareciendo. Bueno, el problema espejo lo vamos a ir determinando. ¿Por qué? Porque quiero. Y se determina la masa de un átomo de magnesio. Entonces, como me dicen un átomo, y el hecho que me digan uno, ya me están dando el número de átomos, que vale 1. Entonces, esta la voy a relacionar con el número de Avogadro, que es 6 por 10 a la 23. Entonces, el número de átomos vale 1 y el número de Avogadro es 6 por 10 a la 23. Pero, ¿qué sucede? Ahora no nos piden, en el problema 3 espejo, no nos piden el mol, nos piden la masa. Pero el mol se determina justamente con la masa entre la masa molecular. Esa es la parte de la masa. La masa es lo que me piden aquí, le pongo M, y la masa molecular lo determinamos, bueno, aquí como es un átomo, es solamente la masa del átomo, es decir, del magnesio, que vale 24 UMAS. Y ahí nos sale la respuesta. Y vamos a ver si está acertada. La masa va a ser igual a. Por cálculo yo sé que si divido sexta sale 1. Y sexta de 24 le sale 4. Este 4 pasa al otro lado y este 10 a la 23 sube, pero al subir lo hace como 10 a la menos 23 moles. Perdón, masa es gramos. ¿Ya? Entonces no se olviden que el número de moles se halla como la masa entre la masa molecular o número de partículas entre el número de Avogadro, que es 6 por 10 a la 23. En este caso me están pidiendo relacionar masa con número, que me dan de dato número de átomos. Entonces aplico la segunda y la tercera proporción, la segunda y la tercera razón. Yo digo masa entre la masa molar, que aquí es 24, es el número de átomos que vale 1 por dato del problema entre el número de Avogadro. Y opero y me sale la masa. Ya este es el problema del espejo. Tengan en cuenta que los problemas espejos ya no voy a hacer más porque estos van a ser escogidos para el desarrollo de sus Global Test. A ver, en el problema 3, ¿terminaron de copiar el problema 3 antes de pasar? ¿Alguien está copiando? Problema 3, el rojo principalmente. ¿No? Nadie está copiando allá. Entonces, a continuación vamos a hacer el problema 4 del rojo. A ver, por acá vi el chat. En la 3 espejo sale 4. Bueno, ya hice el 3 espejo y salía 4, pero por 10 a la menos 23. Y en la 4 rojo sale 5 números de Avogadro. A ver, vamos a ver eso. Si sale acá 5 números de Avogadro. Acá tenemos el problema 4. Dice, ¿cuántos átomos están presentes en 200 moles, 200 moles de calcio? Entonces, cuando me piden átomos, se refiere a la parte del número de partículas. Vamos a poner este símbolo de numeral, ya, numerario, número. Que hay en 200 mol. Entonces, lo que yo voy a relacionar es el mol con el número de partículas. A esto se relaciona con el número de Avogadro, que bueno, aquí lo vamos a dejar solo con el símbolo, porque nos da la representación. Nos dice que el número de Avogadro se puede simbolizar con un N y un cerito. Entonces, el número de moles vale 200, N vale 200. El número de átomos es lo que piden hallar acá, átomos. Átomos sobre el número de Avogadro.
Este número de Avogadro que está dividiendo pasa a multiplicar y de allí determinamos pues la cantidad de átomos. Entonces el número de átomos es igual a 200 por n. ¿Sí? ¿Alguna duda, preguntas? 200n. Ajá. Bien. Ahí está. Entonces, en el problema número 4, ¿qué nos piden determinar? Nos piden determinar el número de átomos presentes en 200 mol. ¿Qué fórmula voy a usar? La que me dice que el número de mol, este es n por si acaso. Ahí mi letra no está muy bien. N es el número de átomos entre el número de Avogadro. Como aquí nos dan el símbolo, no voy a representar el número, sino solamente su símbolo. Número de átomos entre n es 200. El n pasa a multiplicar y nos queda el resultado. 200, número de Avogadro. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿O alguien está copiando? Nadie está copiando. Muy bien. ¿Y el calcio? El calcio no tiene nada que ver aquí. Porque no hubiera hallado el calcio, esta masa, si es que me hubiesen pedido masa. Si me hubieran pedido masa, ahí sí hallo la masa entre la masa molar. Y la masa molar es la masa de un átomo, entonces la masa atómica. Ahí sí hubiera podido reemplazar 40 y me hubieran pedido la masa. Pero como no me piden masa, entonces no uso la masa del calcio. Entonces es un dato que no lo usamos. Buena pregunta. No lo usamos la masa del calcio. Profesor, si me dicen 3 átomos de calcio, ¿tendría que hacer 3 veces 40? A ver, 40. A ver, de nuevo la pregunta. 3 átomos de calcio, 3 por 40. 3 átomos de calcio. A ver, 3 átomos de calcio. Ah, ya, de repente te refieres a esto, que por acá puede haber una fórmula, algo así, ¿no? Una fórmula así, donde haya 3 calcios. Entonces, para hallar la masa de todo el calcio, tendría que hacer 3 por 40. Ahí sí, más lo que sigue de los siguientes elementos, ¿no? La masa de 3 calcio sería 3 por la masa del calcio que vale 40. Si es a esto lo que se refiere, sí. Ya cuando abajo está el número, significa 3 átomos de calcio. Entonces sí tiene razón. Muy bien. Es que a veces soy difícil de entender a la primera. Vamos a continuar. Problema number 1. Ah, miren, es que acá el problema 4 nos dice 3 átomos, ¿no? No, entonces no es, Emilia, no es lo que yo te he respondido, ¿ya? Vamos a ver. Debido a que esto está generando confusión, voy a responder el problema 4 del espejo. Problema 4 del espejo me piden masa. Entonces ya saben que la fórmula general que relaciona moles con masa es dividir entre la masa molar. Y luego me dice 3 átomos de calcio. Ah, pero si me dicen átomos, se refiere a esta otra fórmula. Número de átomos se relaciona al número de Avogadro. Entonces, aquí voy a usar la segunda y tercera razón. Entonces, en la segunda, la masa me pide, me pide, entre la masa molecular. Pero cuando hablan de masa molecular, hablan de solo del elemento o del compuesto. En este caso es solo del elemento y vale 40. Entonces era solo sobre 40. Es igual al número de átomos que aquí nos dice
que vale 3, entre el número de Avogadro. Entonces, la masa será 3 por 40 entre el número de Avogadro. Entonces sería 120, pero entre el número de Avogadro. ¿Ya? Y esto es para expresarlo en gramos. Así es, entonces, Emilia, si estaría claro, ojalá esté claro, entendido. Y eso sería entonces la masa. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? A ver, imaginemos que aquí hubiese habido así, un problema así. Por ejemplo, este es el fosfato de calcio. El fosfato de calcio tiene toda esta fórmula. Y te piden hallar la masa de calcio que hay aquí. Entonces nosotros sabemos que la masa del calcio, masa atómica, vale 40. Entonces, si hay 3 átomos, esto valdrá 120. Entonces, la masa de 3 átomos de calcio es 120. Pero, profe, ¿no me dice que abajo es 120 entre el número de Avogadro? Claro, pero eso es cuando expresamos la masa en gramos. Porque aquí cuando nosotros calculamos de un atomito, ese es un más. Entonces, hay que diferenciar esto y hay que, por eso es que mi confusión también un poco en la pregunta, ¿a qué te referías? Si te referías a esto, sí es 3 por 40, pero un más. Y si quieres hallar la masa en gramos, ahí sí tienes que utilizar el número de Avogadro. A Olortegui, su cámara está fallando, no te preocupes. Ajá. En la uno de sigamos practicando sale 82. Vamos a ver. Sigamos practicando, profe. Vamos a practicar. Sí, sale 82. También su compañero le sale 82. Su compañera, perdón. Aquí tenemos entonces el problema número 1 y el problema número 2. Problema número 1 dice, indique la masa molecular del ácido sulfuroso. ¿Y cuál es el ácido sulfuroso? Es el H2SO3. Ahí está la fórmula. Entonces, a partir de la fórmula ya se puede hallar la masa molecular. ¿Cómo se halla la masa molecular? Sumando las masas de cada elemento químico que la conforma. Por ejemplo, la masa del hidrógeno vale 1. Y como hay 2, será 1 por 2. 2. Más la masa de la S, del azufre. Aquí nos dan de dato 32. Como hay un azufre, un 32. Más la masa de 3 oxígenos. La masa del oxígeno vale 16. Ah, por cierto, eso sí se tienen que aprender del CHO. No les he dicho, pero el CHO de estos 4 sí se deben saber sus masas atómicas, del carbono 12, del hidrógeno 1, del gordito 16 y del nitrógeno 14, para que se acuerden un poco, se orienten. Del CHO, el gordito es el oxígeno y es el que tiene la mayor masa, 16, ¿ya? Carbono 12, hidrógeno 1, oxígeno 16 y nitrógeno 14. Es lo que vamos a usar. Del hidrógeno era 1, pero como hay 2, 2. Del azufre hay 1, pero como no lo sé, acá está de dato 32. Del oxígeno sí lo sé, es el gordito, vale 16. Y como hay 3, es 16 por 3. La tabla del 3, ¿cuánto sale? 16 por 3, 48. ¿Ya? Y determinamos 2 y 2 son 4, más, bueno, 2 más 32 es 34, más 48 es 82. Umas. Umas. Ah, ahí está. 82. Muy bien, entonces Emilia, muy bien. Entonces Jiménez. Marini. Problema number 2. Dice, indique la masa molecular del siguiente compuesto. Y miren el compuesto cómo está. Están con aguas. 3 aguas, dice. Por 3 aguas, dice. En realidad casi han equivocado.
Esto de aquí no se representa así. Esto de aquí se representa con punto. Es que lo que pasa es que al digitarlo uno dice, ah, pero si es punto es por. Pues no, no es por. La fórmula correcta es así, lo corrigen por favor en su libro. La fórmula correcta es FeSO4.3H2O. Y esto significa que esta sal es una sal hidratada. ¿Alguna vez les han escuchado, les han dicho, por ejemplo, cuando su celular ha caído por ahí al agua, lamentablemente uno dice, uy, ahora ya fui, y la madre dice, pero agrégale al arroz, porque el arroz lo va a secar rápido. Y tú le decías, sí, mamá, claro, claro, lo va a secar. Ya se malogró mi celular. Y tu mamá dice que le eches y pum, le pone el arroz, el celular y de pronto rápidamente se seca, se seca. Al menos la superficie se va a secar. De que funcione eso tampoco es seguro, pero al menos se va a secar. ¿Por qué? Porque el arroz tiene esa propiedad. ¿De qué? De absorber qué? La humedad de qué? Pues del ambiente. En este caso del celular. Y así pues no va al menos a disminuir el daño. Y con esto, entonces, tenemos, la 2 se multiplica. Ahora vamos a ver justamente eso. ¿Qué es lo que sucede? Que este punto no significa multiplicación. Esta sal FeSO4 es el sulfato de hierro. Este sulfato de hierro ha absorbido moléculas de agua. Así como el arroz, esta sal tiene la facilidad de absorber conjuntos de agua. Pero este punto no es este punto es solamente que está adicionado, que está adherido, que está ahí pegado, pero no significa que lo voy a multiplicar. Entonces, la masa molecular, ¿cómo la determinamos? La masa molecular la determinamos sumando el hierro que vale, acá está de dato, mira, ahí lo estoy dibujando, vale 56. Más la masa de la S busco en tabla, 32. Acá está de dato, mire, 32. Más la masa del oxígeno, pero el oxígeno, el gordito, yo sé que vale 16, ahí está lo escrito arriba, 16, pero como hay 4, entonces tendré 16 más 16 más 16 más 16, hay 4 veces 16, 64. Y cuando llego al agua digo no es por, es más. Estoy adicionando nomás. ¿Más qué? 3. ¿3 qué? 3 aguas. Ahora sí multiplico porque este 3 significa que hay 3 hidrógenos y hay 3 oxígenos. Pero ya el hidrógeno habían 2, entonces sería 3 por 2 hidrógenos. 3 por 1 oxígenos. O lo mismo que poner un 3 delante. 3 por lo que pesa el agua. El agua pesa 2 hidrógenos, que vale 2, H2, más el oxígeno que pesa 16. Entonces, este punto no es por A, es simplemente suma. Y bueno, ahora sumamos. Sí, sumamos. Si me ayudaran, pero bueno. Tendríamos 56 más 64 es 120, más 32, 152, más la parte del agua. 16 más 2 es 18. 18 por 3 es 54, creo. Ojalá me estén calculándolo también. Y la respuesta me parece que sale 206. ¿Lo demuestra? ¿Me ayudan con la suma a ver si he sumado bien? ¿Y cuál sería la unidad? ¿206 qué? ¿Gramos o kilogramos? Cuando hallo la masa de la molécula, ¿esta se expresa en gramos o en kilogramos? En UMAS, muy bien, Carlos. Ajá. Entonces es UMAS, ¿no? UMAS. Muy bien, preguntas, dudas. ¿Alguien está copiando? Nadie está copiando. Ya copiaron todos. ¿Sí? ¿Alguien está copiando? Un dato, profesor. Muy bien, entonces así tienen que decirme, profesor, no pase, que estoy copiando. Entonces, como les estaba comentando, hay algunas sales que pues absorben la humedad del medio. Y eso lo utilizamos generalmente en laboratorio como desecadores. Secan la materia. Entonces, si queremos secar rápido, lo ponemos a estas sales, una muestra húmeda y rápidamente lo va a secar en unas horas.
Hemos hecho entonces el cálculo de la masa molecular sumando las masas de cada elemento. Y acá también. Suma, más 3 veces el agua. Más 3 veces 18. ¿Me avisan cuando terminen de copiar? Muy bien, Emilia. La masa atómica del carbono es 12. Vamos a ver cómo dice el problema 3. En la 3 sale 12. Así es, sí sale 12, Andrea. Muy bien. Aunque en realidad ni lo he leído, pero he confiado en Emilia. Bien, todavía falta por ahí. Falta todavía copiar. La 312. Muy bien, Marilyn. Entonces, me confirman la respuesta 12 en la 3. Ah, sí. A veces aparece, a veces no aparece el chat. Se pone exquisito el chat, miren. Está tímido, no quiere aparecer. Terminen de copiar, me avisan. En la 4 sale 6 mol. Ah, eso sí no lo sé. Tendría que ver el enunciado todavía. Un momento. Un momento que terminen de copiar sus compañeros. Voy a estar demorando subir sus tareas. Les voy a dejar más tiempo para que termine de hacer sus... Bueno, las tareas ya lo estoy subiendo, pero el Global Test va a demorar un poquito en subirse. En la hora de recreo lo voy a estar haciendo, pero de repente me demore, así es que no va a estar de repente hasta la 1. Me van a esperar unos momentos, 1:30, así más o menos. Y les voy a dar más tiempo también, hasta las 10 por lo menos, para que entreguen. Cualquier duda que tengan también sus tareas, por el chat me avisan. Muy bien, terminaron, ¿no? Porque ya se va a ir. ¿Terminaron de copiar? ¿Alguien estaba copiando? Bien, voy a continuar. Yo estoy esperando, nadie está copiando, creo. Continuamos. A ver, vamos a ver si puedo hacer en 2 minutos el problema 3 y el problema 4. Bien, vamos a resolverla. Entonces, el problema número 3 dice, el siguiente compuesto es PbXO3. Dice, tiene una masa molecular de 267 UMAS. Determine la masa atómica de la X. Ah, pues entonces yo copio la fórmula. Ahí está la fórmula. Y pues bueno, voy a calcular este valor de 267 UMAS de tal manera que lo resulte de la suma de las masas atómicas del plomo. Aquí está de dato 207. Yo lo copio nomás. 207. Más, como hay un plomo, un 207. Más la masa de la X, más la de 3 oxígenos. Sería 3 veces 16, que es 48. Y esto va a ser igual a 267. 207 más 248 es 255. Va a ser igual a 267, por lo tanto el 255 pasa al otro lado a restar y me sale efectivamente 12. ¿De quién es la masa 12? UMAS. Es del carbono, que por ahí Emilia había hecho mención.
Y el problema 4 dice, calcule el número de mol que hay en 264 gramos de C3H4. El número de mol N se calcula como la masa entre la masa molecular de la sustancia. La masa es 264 y la masa molecular yo lo determino a partir de la fórmula del compuesto. Acá hay 3 carbonos, 3 por 12, 36. Hay 8 hidrógenos, 8 por 1, 8. Y al sumar sale 44. Esa es la masa molecular que abajo debo copiar. Y al final nos sale 6. 6 mol. Terminamos de copiar. Al menos hice hasta el problema 4. El problema es que sus libros ya no lo puedo hacer su captura. Así es que terminen por favor de copiar y ahí nos quedaremos. Y ya me voy despidiendo hasta la próxima semana antes que se corte. Terminen de copiar, muchachos. Un rato, profe. Ya se va a cortar, no depende de mí. Así es que hagan captura